Hola, bienvenidos a todos a otra sesión del coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Antonio Capella, de aquí del Instituto, que nos va a hablar sobre modelos subrogados en problemas inversos de ecuaciones diferenciales parciales. Gracias, Toño, por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando les pregunté que el coloquio, que si era más aplicado, más teórico, pues fue aplicado, ¿no? Entonces, porque hacen unas charlas de estas. Y lo primero que les quiero contar es una cosa que es una distinción. En una charla de matemáticas, todos esos actores, todos esos autores, normalmente no hay tantos, ¿no? Siempre el trabajo lo hacemos menos personas. Aquí lo que pasa es que hubo que desarrollar muchas cosas de software, y etcétera, que luego les iré contando algunas de ellas. Y pues hay mucho trabajo hecho, ¿no? En estas cosas de problemas inversos trabajo mucho con Andrés Kristen del CIMAT y el grupo que hacemos con problemas inversos allá, ¿no? Ok, bueno, ¿de qué se trata la charla? La charla la motivación de todo esto tiene que ver con cuando queremos medir algo y cuando queremos conocer algo, ¿no? Típicamente en cualquier área de la investigación científica, ingeniería, ciencias sociales, rara vez lo que podemos medir es lo que queremos conocer. ¿Sí? Muy rara vez, ¿no? De hecho, si yo quiero ver cuál es el área de una hoja de papel, yo puedo medir la longitud de sus lados. Nunca mido el área directamente, ¿no? O rara vez lo hago, pues. O sea, sí se puede, pero rara vez lo hago. Entonces, muchas veces eso tengo que tener algún modelo que me diga que me puedo relacionar unas cosas con las otras. Por ejemplo, este es uno muy bonito. Esta es una tomografía hecha por gravimetría del Pico de Orizaba. Ponen una cosa y miden cuánto jala la Tierra para allá y con eso ves la densidad de la Tierra debajo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Mides la gravedad en la superficie y quieres saber cuál es la densidad de la masa abajo, ¿no? Y ahí hacen este tipo de exámenes. Lo de al lado es, que voy a hablar más de esto después, es tomografía computarizada, ¿no? Uno mide, la medición real es el lado derecho y lo que yo quiero conocer es el lado izquierdo. Y lo que relaciona una cosa con la otra es una ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Entonces, todos estos son ejemplos de cosas prácticas que las usamos todo el tiempo, ¿no? Y, pues no es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener algún modelito. Por ejemplo, en su GPS, cuando quieren ver dónde están parados en la Tierra, lo que reciben son una cadena con 3 tiempos. Y de ahí recupero la posición sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, casi nunca podemos, podemos medir lo que queremos conocer, ¿no? Y ese es el punto básico. Y eso se relaciona con un modelo. Y déjenme nada más hablar tantito de lo que son, yo hablo de problemas inversos, entonces les tengo primero que platicar que es un problema directo, ¿no? Entonces imagínense que yo tuviera, esto es la parte de arriba, lo puedo pensar como una placa de cualquier material que tiene una conductividad térmica, de alguna forma, ¿no? Hay pedazos que están hechos de un aislante térmico, pedazos que son conductores, ¿no? Yo hay una ecuación diferencial parcial que puedo resolver, que sería como la ecuación del calor, dependiendo de dónde lo caliento y demás, pues yo voy a sacar la distribución de la temperatura que va a tener, ¿no? En mis clases de parciales siempre le digo que es como el teorema del pollo, ¿no? Yo lo meto al horno, lo caliento y en base a las condiciones de frontera el pollo se calienta o se enfría dependiendo de si es carne, si es hueso, ¿no? Eso es muy importante cuando uno quiere hacer un pavo, por ejemplo, porque además es muy grande. Pero entonces, y yo quiero saber, viendo cómo está por afuera, ¿no? Así le hacemos en los pasteles, ¿no? Viendo cómo está por afuera, si ya está doradito, pues ya debe estar cocinado por dentro, ¿no? Entonces yo tengo información de la superficie y yo quiero conocer. Pero entonces, típicamente un problema directo es donde yo conozco todas las características del objeto que me interesa, del fenómeno que me interesa, y yo puedo calcular alguna variable que puedo medir, como la temperatura, y yo veo cuál es esa distribución. El ejemplo de abajo es un fluido compresible que tengo un obstáculo y yo lo que quiero ver es cómo se van a hacer las líneas de flujo, ¿no? Si yo les doy el obstáculo, yo puedo en principio escribir típicamente un algoritmo numérico que me permite hacer una predicción de esas variables que yo puedo medir, qué es lo que voy a ver. Por ejemplo, aquí serían la velocidad del fluido, ¿no? Yo puedo poner mis sensores y puedo medir la velocidad del fluido. Y entonces, la parte importante aquí es que del lado izquierdo lo que tengo son lo que yo llamo parámetros del problema.
Yo tengo la forma del objeto, yo tengo la distribución del coeficiente de conductividad térmica, alguna característica, la que quieran, ¿no? Yo tengo un modelo que es F, ¿no? Yo resuelvo ese modelo y me permite encontrar una función U que me representa la solución, que en un caso puede ser la velocidad del fluido, en otro caso puede ser la temperatura, ¿no? Y eso es lo que llamamos problemas directos. Los problemas directos típicamente están bien planteados. ¿Y a qué me refiero con bien planteados? Que si yo les digo quiénes son los parámetros, voy a siempre encontrar una sola solución al problema. ¿Sí? Y eso, pues, a toda la teoría de cuestiones diferenciales y todos nos dedicamos a ver este tipo de cosas. Pero, ¿qué es entonces un problema inverso? Un problema inverso, pues, como su nombre indica, estoy tratando de hacer las cosas al revés, ¿no? Lo que yo voy a tener son una serie de puntitos ahí, que son mis mediciones que yo puedo hacer. Típicamente toda medición es puntual. Rara vez yo puedo tener un continuo de mediciones, ¿no? Eso no existe prácticamente. Yo solo tengo puntitos que puedo medir y yo quiero a partir de eso y el modelo que me digan cuál es la conductividad térmica del material, ¿no? Como el problema de tomografía, ¿no? Yo mido algo sobre la superficie. Cuando se hace una tomografía, entran al aparato y me están midiendo por afuera cosas, ¿no? Y quiero saber qué es lo que pasa dentro del cuerpo. Aquí lo mismo, yo puedo tener algunas mediciones y yo quiero conocer ese parámetro, los parámetros de mi modelo, ¿no? Que puede ser la conductividad. Otra cosa que podría yo tratar de hacer es reproducir cuál es la forma del objeto, ¿no? Yo sé cómo va el fluido, es el problema del radar, ¿no? Todos los aviones que no podemos detectar o que tienen la huella muy chiquitita, la geometría está diseñada para que el efecto sea mínimo y yo no lo pueda distinguir de si está o no está el objeto, ¿no? Entonces, estas observaciones típicamente viven en algún espacio RK, ¿no? Tengo K mediciones, tengo un vectorcito, y de ahí yo quiero recuperar este parámetro teta, que ese sí puede ser una función, puede ser un valor, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo llamaría un problema inverso. A partir de mediciones, recuperar los parámetros del problema, donde las dos cosas están conectadas vía el modelo, ¿no? Entonces, el modelo, en un mundo perfecto, mi relación va a ser que mis observaciones van a ser, esta O de U es un operador de observación. Digamos que esta U es como evaluar la función U en los puntitos negros, ¿no? Algo así se lo pueden imaginar. Y eso viene de haber resuelto el modelo con unos ciertos parámetros, ¿no? Entonces, estas dos cosas deberían estar unívocamente determinadas, ¿no? En principio. Yo sé que si ustedes me dan teta, si ustedes me dan los parámetros, mis observaciones van a ser únicas, ¿no? Ahora, el problema es que al revés, que en realidad el mundo no es así, ¿no? Lamentablemente, pues cada vez que el mundo no es perfecto y cada vez que yo tengo una medición, voy a tener lo que debería de pasar más ruido. ¿Sí? ¿Y qué hago con ese ruido? Pues ese es un problema, ¿no? Porque entonces se destruye toda la relación unívoca entre estas dos cosas, ¿no? ¿Sí? Mis observaciones, yo puedo tener muchas observaciones y están perturbadas por ruido. Y si yo repito mi observación, voy a tener otra cosa y voy a tener otra cosa y voy a tener otra cosa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ante la presencia de ruido, ¿qué hago? ¿Qué estrategia tengo yo para recuperar mis parámetros, ¿no? Y en principio, eso es lo que nos dedicamos a tratar de entender, o tratar de hacerlo práctico, porque además esto tiene una connotación práctica enorme, ¿no? O sea, este es el software que corre en los tomógrafos, este es el software que corre en ¿no? En todas las cosas. Tener algoritmos buenos es importante. Y entonces, en realidad, todos los problemas inversos en realidad es un problema de inferencia, ¿no? Estoy haciendo mínimos cuadrados esencialmente, ¿no? Bueno, no mínimos cuadrados, pero esto es un problema de inferencia, ¿no? Tengo una serie de datos en Y, tengo una serie de datos en X, y yo tengo algún modelo paramétrico, ¿no? Aquí les puse el ejemplito de la recta, ¿no? Mx más B. Y uno quiere determinar quién es M y quién es B, ¿no? A partir de tus observaciones X y Y. ¿Sí? Y entonces, típicamente lo que hago es lo que nos enseñaron así de entrada, es hacer como una regresión. ¿Sí? Y esa regresión asume ciertas cosas, ¿no? Estoy buscando la línea que minimiza la distancia, los puntos, bla, 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 ¿no? Y tiene es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Y entonces,
Lo que tengo son observaciones y tengo las tetas también, otro nombre que les ponemos son cantidades de interés, ¿no? Que es lo que quiero conocer, ¿sí? Y tengo mi ruido en la medición, ¿no? Y el ruido, ahorita estoy pensando un modelo de ruido aditivo, ¿no? Aquí es cada medición, le sumo o le resto un valorcito que tiene alguna cierta distribución de probabilidad, ¿no? Cada vez que yo mido, muestreo de la distribución de probabilidad, le pongo ese ruido y eso es un ejemplo de lo que podría yo encontrar, ¿no? Y bueno, una estrategia es hacer esta cosa, es hacer mínimos cuadrados o algo así, pero hay otras cosas que podemos hacer, ¿no? Hay diferentes métodos para resolver este problema de inferencia, ¿sí? Uno de ellos es, como dije, es tener un estimador puntual, que es un poquito esto como los mínimos cuadrados. Hay técnicas que llaman de regularización, que me permiten encontrar cuáles son los valores de los parámetros. Para la gente que hace cálculo de variaciones, esto es un Tikhonov. La regularización de Tikhonov es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Para que ¿qué pasa con la regularización? Hago que la solución del problema sea única, ¿sí? Ese es el truco. Por eso lo usamos. No porque sea una buena idea, sino porque porque nos permite resolver el problema, ¿no? Son estas cosas que muchísimos los usamos todo el tiempo, pero no necesariamente es una buena idea. O la otra forma de hacerlo es tratar de modelar a mis parámetros no como un solo valor, no quiero una pendiente y una ordenada al origen única, sino lo que quiero yo es una distribución, es pensar que son una variable aleatoria, y entonces lo que quiero conocer es la distribución de probabilidad de esos valores, ¿sí? Es como el experimento. Yo soy físico originalmente, entonces lo hice 1.000.000 de veces. Tiras la canica y cada vez que los alumnos me decían que les salía más de 9.4 en el experimento, con lo que había en el laboratorio, sabía que no habían hecho el experimento. Porque no sale, ¿no? Simplemente no sale. Pero la idea es, bueno, puedo hacer una distribución de probabilidad donde el 9.8 sí va a estar adentro, ¿no? No es un estimador puntual, ¿no? Sino tengo una distribución de probabilidad de los posibles valores de la gravedad, ¿sí? Y eso es la parte importante. Y lo que estamos buscando es esta cosa de aquí, que es la distribución de probabilidad del valor de los parámetros dadas las observaciones que tengo, ¿no? Si yo tengo una canica que nunca la tiré, y yo nada más sé que va a caer para abajo, pues yo sé que la gravedad es negativa. Puede valer entre 0 e infinito, pero solo sé que es negativa, ¿no? Con esos datos no puedo decir nada, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante. Todos los ajustes de los parámetros van a ser en base a los datos que tengo, ¿sí? Entonces, mejores mediciones me pueden dar más información, ¿no? Pero digamos, la pregunta es, ¿ese experimento qué tanta información me está dando del fenómeno que yo quiero estudiar? ¿Sí? Y bueno, ahí están los métodos. Y esta es otra palabreja que usamos mucho y es, una vez que yo tengo la distribución de probabilidad, estoy cuantificando la incertidumbre. ¿Sí? Yo sé que tengo 1,000 pesos en mi cuenta de banco, más menos 1 o más menos 1,000,000. ¿No? Para ciertas cosas puede ser más menos 1 es bueno porque no tengo deudas, ¿no? Más menos 1,000,000 puede ser bueno porque igual soy rico o estoy endeudado hasta los zapatos, ¿no? Entonces, cuantificar la incertidumbre es importante, ¿no? Porque nos permite además tomar decisiones, que esa es otra cosa, la cuantificación de incertidumbre. Hasta aquí me estoy quedando nada más a sacar los parámetros, pero una vez que tengo un modelo y lo tengo cuantificada la incertidumbre del modelo, eso típicamente me permite tomar decisiones, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno. Y pues lo que usamos, la herramienta de batalla, igual muchos la conocen, algunos puede que no, lo que usamos es el teorema de Bayes para estimar los parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El teorema de Bayes que me dice es una cosa sobre probabilidades condicionales, ¿no? La probabilidad de lo que yo quiero conocer, que es θ dada las observaciones, ¿sí? Es igual a la probabilidad de las observaciones dado los parámetros por la probabilidad de los parámetros, y bueno, ahí dividido entre la probabilidad de la observación, ¿no? Eso no es otra cosa que la formulita de probabilidad condicional, esencialmente, ¿no? ¿Sí? Digo, tiene mucho más cosas mucho más profundas, pero bueno, a este nivel se puede entender así. Y el chiste es que lo que yo quiero conocer es lo que yo llamo la posterior, ¿no? Que sería lo que tengo del lado izquierdo de la ecuación, y yo tengo que ver qué diablo significa lo del lado derecho.
todos son distribuciones de probabilidad, ¿no? En términos de análisis, pues sabemos qué es una distribución de probabilidad, ¿no? Es una medida, integra 1, bla, 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 ¿no? Tiene muchas cosas. Y el chiste es que en todo este esquema, yo asumo que tengo un solo experimento con las observaciones, entonces la probabilidad de esas observaciones, pues es una constante, ¿no? Porque esas no las muevo. O sea, yo ya hice mi experimento y con esos datos voy a jugar. Entonces me queda, lo que tengo que poder construir es, pues, estas dos cosas de acá, ¿no? Esto que es la verosimilitud y la a priori. Y aquí esa es otra cosa importante. Cuando yo tengo un problema de estos, ¿no? Yo tengo información, yo hay información a priori que les puedo poner a los problemas, ¿no? O sea, yo sé que las cosas caen de arriba hacia abajo. Eso ya me da un signo, ¿no? Esa es información a priori. No sé si vale 1 o vale 1.000.000, pero sé que no vale 1.000.000, ¿no? Sé que a lo máximo es 15, ¿sí? Entonces yo puedo poner mucha información, que estoy poniendo información a priori, y la ventaja de este esquema es que uno pone la información a priori a propósito. Eso uno la define muy claramente. Los métodos de regularización, de Tikhonov, otros métodos que existen para resolver problemas inversos, no está claro qué estás haciendo sobre las hipótesis de tu modelo, ¿no? Y eso, pues, matemáticamente está bien, pero por otro lado no funciona muy bien para tener buenas estimaciones. Y, bueno, la pregunta es cómo calculo estas cosas, ¿no? Y la verosimilitud es lo que me dice es, dado un valor del parámetro, ¿cuál es la probabilidad de que mi observación haya sido esa? ¿Sí? Yo veo que cae una piedra, ¿no? Y al segundo pasó por 1 metro de distancia. Pero si la gravedad es 1.000.000, si mi parámetro, yo digo que la gravedad es 1.000.000, la probabilidad de que esa sea mi observación es 0, esencialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque iba mucho más rápido, no la vi pasar, ¿sí? Si la gravedad es casi 0, pues tampoco es probable porque no va a haber llegado la piedra, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tienen que estar metidas ahí. Y si se fijan que estoy hablando de la gravedad y de la tirada, ya estoy usando el modelo, ¿no? Ya estoy usando el modelo que la posición es igual a 1/2 de g por t cuadrada, ¿no? Porque ya les estoy dando tiempos, les estoy dando posiciones, ¿no? Entonces eso se relaciona. Entonces, de hecho, la verosimilitud es algo que calculamos a partir del modelo. ¿Cuál es tengo mis observaciones, lo que tenemos al principio, ¿no? XM es igual a mi operador de observación, dado mi modelo f de teta, más un ruido, ¿sí? Y yo sé que en este caso, que es el más sencillo, que es mi modelo de ruido, es que tengo que la distribución de probabilidad de eta, pues está dada por esta pi de eta. Y a partir de aquí, simplemente despejando literalmente, yo acabo encontrando la verosimilitud, que me dice cuál es la probabilidad de que, dado f de teta y dadas mis observaciones, la diferencia, que eso sea del tamaño del ruido. ¿Sí? Si eso no es del tamaño si el ruido es mucho más grande, o sea, si esta diferencia es demasiado grande para la distribución de probabilidad, pues lo más seguro es que ¿cómo se llama? La probabilidad de eso va a ser muy bajita, ¿no? Entonces, lo que obtengo es que dadas el modelo, las observaciones, la distribución de probabilidad del ruido y la distribución a priori, que es la información que quiero tener, pues en principio yo ya podría estimar mi distribución posterior, ¿no? Las formulitas están ahí. Ahora sí, el problema es que eso solo funciona para casos muy sencillos. La vida es mucho más complicada, ¿no? Y peor aún si F es un modelo muy complejo, de ecuaciones diferenciales. Hay casos en los que sí, pero hay muchos casos en los que simplemente no puedo calcular eso. No hay forma en la que yo calcule, ¿no? Entonces estoy buscando métodos de aproximación. Déjenme, me salté una cosa que quería decir antes, perdón, ya se me fue la onda, de mi dibujito, no les expliqué el dibujito, entonces eso es muy malo. La información a priori es la parte amarilla, ¿no? Yo creo que esto es más chico que, ¿no? Decae así. Lo más probable es que sea poquito y lo menos probable es que sea grande. Luego yo tengo mi distribución azul, que es la verosimilitud, y cuando yo combino esas dos, actualiza mi información, ¿sí? Y nada más es un detalle hasta filosófico. Hay toda una teoría de la ciencia bayesiana, ¿no? Yo puedo repetir un experimento y si me sale lo que siempre estamos pensando en Popper, ¿no? Las teorías tienen que ser negables. Y esto es lo que dicen, no. Uno tiene que pensar, uno le asigna una probabilidad de que la teoría sea cierta. Si hago un experimento que me refuerza eso, pues mi probabilidad se vuelve más grande, ¿no? Y más grande, hasta que me encuentro en un caso en el que lo niego, ¿no? Y más o menos esto es lo mismo, ¿no?
Lo que tengo es que mi teoría es la amarilla, es mi conocimiento. Yo hago mis observaciones y mis experimentos, que son la verosimilitud, y resulta que, ¿saben qué? Si pensar que era 0.1, el experimento me lo niega, ¿no? Pero se volvió más probable lo otro, ¿sí? Filosóficamente es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿sí? Ok. Bueno, pero entonces ya regreso. Entonces ahora, como no puedo calcularlo, pues tengo que hacer métodos de aproximación, ¿sí? Y de estos métodos de aproximación, ¿qué significa aproximar una distribución de probabilidad? Sacar un histograma, ¿no? O sea, es la única forma que tengo de hacer una aproximación numérica de una distribución de probabilidades. Esencialmente es un histograma, ¿no? Puedo hacer otras cosas más sofisticadas como modelos paramétricos, lo que sea, pero es esencialmente sacar un histograma, ¿no? Y entonces encima de eso, si mi modelo implica una ecuación diferencial parcial muy compleja como la de mecánica de fluidos, ni siquiera la puedo resolver explícitamente. Además, tengo que hacer un modelo numérico, ¿sí? Entonces, aquí todo esto se convierte en una versión discreta de todas estas cosas. La pregunta fundamental es, si yo resuelvo el problema discreto, ¿estoy resolviendo el otro? ¿No? Pues hay muchas cosas aquí que están moviendo, ruidos, etcétera, ¿no? Tengo que tener alguna forma de decirle sí, sí lo estoy resolviendo, ¿sí? Y a eso vamos a llegar eventualmente, ¿no? Ok, ya repetí todo esto. Y ahora, ¿cómo modelo una distribución de probabilidad? Este es un curso Crash en ¿cómo se llama? MSMC. Lo que estoy haciendo es, pues salgo a la calle a preguntar, ¿no? ¿Cómo saco una distribución de probabilidad? ¿Cuál es la distribución de probabilidad de las alturas de las personas? Pues me voy a dar vueltas por ahí y pregunto, oye, ¿cuánto mides, cuánto mides, cuánto mides, cuánto mides, no? Hay muchos riesgos cuando uno hace eso. Si yo lo hago afuera de la escuela de mis hijos, pues va a salir que somos muy, en especial del kinder, va a salir que todos somos muy chaparritos, ¿no? Y el valor predictivo de eso es 0. Está sesgado, ¿no? Y en cambio, si lo puedo hacer generalizar en la población, ¿no? Pues es mucho más fácil. Entonces, el MSMC lo que está haciendo esencialmente es eso. Está preguntando en todo el espacio de los valores de los parámetros, yo los muestreo de la distribución a priori, digo, a ver, estos son los posibles parámetros, con mi modelo propongo uno, verifico la verosimilitud, ¿es cierto o no es cierto que es un buen parámetro? Y si es bueno, me lo quedo. Y si es malo, lo regreso. Y como todo esto es probabilista, pues esto tiene una probabilidad de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y esencialmente así, en versión Twitter, así funciona, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Puedes demostrar que esto eventualmente, después de que la cadena es suficientemente larga, converges, empiezas nada más, haces un histograma y converges a una muestra de la distribución que estás buscando. Acuérdense que mi objetivo es encontrar distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces lo que yo estoy buscando ahora son muestreos. Y que cuando yo haga el histograma me representen lo que estoy buscando, ¿sí? ¿Cuál es el problema con este algoritmo? Es el peor algoritmo que existe en el mundo. Pero ¿cuál es la otra cosa? No hay otro. ¿No? Entonces, pues ni modo, con la que nos tocó bailar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cada paso del MSMC implica evaluar mi modelo. Entonces, si yo me agarro el modelo de Víctor Cruz de geofísica, que para simular un segundo de temblor necesitan en la supercomputadora en Francia, creo que una semana de código, de cálculo, y yo tengo que hacer una cadena de Markov de 1 millón de iteraciones, pues es imposible, ¿no? ¿Sí? O sea, tecnológicamente es imposible. Ese problema no está resuelto, ¿no? Ni computacional ni tecnológicamente. Eso no lo podemos hacer. De hecho, hemos hablado de eso con él y sí, no se puede hacer nada. No, bueno, estamos tratando de hacer cosas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, es terriblemente ineficiente, pero es lo único que tenemos, ¿no? Y de estos hay distintos sabores, colores, hay implementaciones distintas del MSMC. Hay unas mejores, unas peores, depende del problema. No me voy a meter en eso, pero ¿qué es lo que queremos hacer, no? Esto es una cosa práctica, ¿no? Los problemas aplicados son prácticos. Las matemáticas vienen de tratar de resolver algo práctico. Primero, si evaluar FH es un modelo como de ecuaciones diferenciales, el algoritmo es súper lento. Una cadena de Markov pueden estar millones de evaluaciones. El MSMC no se puede paralelizar. Es imposible. ¿Por qué? Porque no sabemos, cuando tenemos dos muestras, no sabemos cómo compararlas, no sabemos los tamaños relativos. Esencialmente ese es el problema, ¿no? Si alguien pudiera decir, yo muestreo por acá, y luego puedo combinar las estadísticas,
habríamos resuelto el problema de paralización. No se puede. Nadie sabe cómo hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que ha dicho que lo intenta y no sé qué, y empieza a hacer cosas y les salen resultados absolutamente sesgados. No se dieron cuenta que se fueron al kinder y luego se fueron a la secundaria y muestraron solo ahí. Esencialmente ese es el problema. ¿Qué pasa cuando solo tenemos un presupuesto pequeño de simulaciones? Aquí digo presupuesto y lo digo en términos computacionales, monetarios, lo que quieras, ¿no? Depende, te cuesta dinero tener una computadora andando, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, y esto es de ahí viene la idea de los modelos subrogados, es vamos a tratar de conseguir un modelo F gorro que aproxima a la F. ¿Sí? Y hay que hacerlo lo más simple posible, pero que me siga representando lo que hace falta. Lo que hace falta para el problema que quiero resolver. Y ahorita voy un poquito más rápido. La idea es que F hay que construirlo con pocas evaluaciones de mi modelo completo, ¿no? Para unas cuantas simulaciones lo hago. La idea es que sea rápido. Y en este caso, lo que les voy a contar ahorita es uno donde además tenemos una teoría. O sea, tengo un teorema de convergencia que me dice sí va a funcionar, ¿no? Y esa es la parte donde me parece más interesante, donde hay que hacer matemáticas, ¿no? Porque modelos, algoritmos de estos te puedes inventar muchos. El chiste es tener un teorema que te asegure que lo que estás calculando sí es lo que dices que estás calculando, ¿no? Y al rato veo, hay muchas opciones de modelos subrogados. Y ahorita veo, bueno, ya me voy a poner un pelín más técnico. La aplicación que tenemos es para la ecuación del calor. Se puede hacer para el otro. Ecuaciones lineales funcionan, también la ecuación dependiente del tiempo, no hay problema. Pero la idea es esencialmente, yo tengo mediciones ahí y quiero recuperar ¿cómo se llama? La distribución. Y aquí me va a representar a los parámetros, ¿no? A es la conductividad térmica, ¿no? En la ecuación. Y lo que necesito es hacer, no quiero entrar en muchos detalles, es hacer la formulación débil. O sea, en ecuaciones diferenciales parciales tenemos dos formas de ver las cosas, ¿no? La forma clásica y la forma débil. En la forma clásica las funciones son dos veces diferenciables y todo funciona muy bonito. Y en la forma débil ya nos vamos a espacios de Hilbert, donde estamos haciendo la teoría, ¿sí? Y entonces en los espacios de Hilbert es donde además viven cosas como los elementos finitos también. De hecho, es parte de la razón que desarrollamos los espacios de Hilbert, es para ayudarnos a justificar esas cosas numéricas que se estaban haciendo. ¿Sí? Y yo puedo, este problema de ecuaciones diferenciales que se ve, lo puedo al final ver de una forma geométrica muy fácil. Tengo una forma bilineal en un espacio de Hilbert, etcétera, etcétera, que tiene que ser igual para toda función test. Aquí lo que me importa sobre todo es que piensen que lo que necesito resolver es esta ecuación. ¿Sí? Si yo tengo la solución de esa ecuación, tengo la solución del problema. ¿Sí? Eso es así. Lo importante de esta diapositiva es eso. ¿Sí? Y esa es un poquito la guía cuando propusimos nuestro ejemplo. En términos de problemas inversos para ecuaciones lineales de este tipo, hay como tres en general. Donde el parámetro esté en el lado derecho, eso sería como que el parámetro que quiero determinar tiene que ver con la f, que está del lado derecho, en la ecuación diferencial, ¿no? La fuente de temperatura. Quiero saber, típico problema, una fuente de contaminación en un río, ¿de dónde viene? ¿No? Ese sería el problema típico. Luego, donde la forma bilineal, o sea, en esta ecuación, la forma esta depende de θ i, que es justamente el que digo de coeficiente de los coeficientes de conductividad térmica, ¿no? El problema depende, entonces si yo cambio el coeficiente, tengo que armar el problema de nuevo, y eso computacionalmente es muy caro. O cuando el dominio depende del parámetro, yo tengo algo que está cambiando, un dominio que está cambiando de forma. Imagínense un tambor al que yo puedo cambiarle la forma y eso está vibrando. Y la pregunta es, pues, ¿cómo va a vibrar esa cosa, no? ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que me determinan esa forma del objeto? De hecho, la plática fue hace poco, ¿no? Que estábamos con los valores propios del laplaciano. Es este problema. Es el mismo, ¿no? Bueno. Y, de hecho, nos inventamos lo que llamamos un modelo subrogado basado en la física, Finley. ¿Sí? Y la aproximación es la cosa más sencilla que se puede imaginar. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que mi modelo subrogado es que yo me hago los parámetros θ y voy a tener unas funciones alfa i, que son los coeficientes, una combinación convexa, y las voy a multiplicar por unas ciertas funciones u de θ i, que esas van a estar fijas. ¿Sí? Y voy a hacer la suma sobre todos esos, para saber cuánto vale f en θ, voy a hacer la suma de todos esos en una vecindad. ¿Sí? Es un modelo local. Yo voy copiando como mi modelo localmente en θ.
para hacer mi predicción, ¿sí? Ahorita les digo un poquito más de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Aquí cuando digo que son los vecinos, es un concepto de vecinos que también está informado por el problema, viene del problema. Y la idea principal es escoger nuestros coeficientes de forma tal que lo que les decía, más o menos se resuelva la ecuación diferencial. Sí, en esta versión débil del problema. No, pues, la idea es muy simple, ¿no? Pero ¿qué tenemos, no? Hay una hipótesis, por supuesto que tenemos un problema de este tipo, ¿no? Eso aplica a estos problemas. Y luego esto, para la gente que hace parciales, le va a sonar más. ¿Qué es lo que tengo? Que si yo tengo mi forma bilineal que depende de unos parámetros y depende de otros, que yo puedo controlar la diferencia con la distancia entre esos dos parámetros, ¿no? Yo tengo teta, teta prima, y el lado izquierdo de la ecuación, pues va a estar acotado por algo que es una función g, por otra cosa que puede depender de la u, pero esa noción de g, si g es igual a g', entonces la distancia es 0, ¿no? Esta cosa vale 0, y si no tengo una especie de noción de distancia, no es una distancia, es solo una función que se va a 0 cuando teta se va a teta prima. No es una distancia. De hecho, van a ver en los ejemplos concretos, vamos a ver. Y la otra es que existe un diseño. Un diseño es una serie de puntitos en el espacio, en el espacio de parámetros, ¿no? Que son donde yo voy a evaluar la función. ¿Se acuerdan que yo lo que dije es que esto es una suma sobre los índices de unas tetas, ¿no? Entonces, esas son sobre los que voy a calcular las cosas, mi aproximación. Ok, estos son fáciles. La pregunta, ¿quiénes son las UKs, no? Y van a ser soluciones de la ecuación diferencial para teta k. Entonces, ahí viene parte de la información de la física. La otra parte de la información de la física es que vamos a... Déjenme decirles algo. Esta noción de distancia nada más, este pedazo de acá es súper importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el problema, porque eso depende del problema concreto que estoy resolviendo, me está diciendo, si yo le muevo este parámetro, es como un análisis de sensibilidad, ¿no? Si yo muevo el parámetro, ¿qué tanto se mueve el problema? ¿Sí? Y eso tiene que ver con la física, con el problema concreto que estoy resolviendo. Y yo puedo acomodar las cosas, ordenarlas en términos de esa como distancia. ¿Sí? Y eso me van a decir quiénes son los vecinos cercanos. No es distancia a distancia, pero hay una noción de distancia, que puedo tener objetos que si yo usara la distancia euclidiana están muy cerquita, pero si uso esta distancia pueden estar más lejos. ¿No? Ok. Pero bueno, esto es el diseño, pues es una serie, aquí estoy pensando que teta tiene dos entradas, teta x, teta y, y tengo que tener mis puntitos ahí. Ese es un número, estas simulaciones las tengo que poder hacer. Y luego tengo una cosa que se llama la propiedad de aproximación. Yo pido que el diseño es como en espacios de Banach, ¿no? En un compacto siempre puedo poner bolitas alrededor de los puntos de forma tal que ningún punto queda a una distancia mayor que epsilon, ¿no? Es una cosa que le tengo que pedir al teorema. ¿Sí? Y es nada más como que puedo cubrirlo de alguna forma con bolas alrededor de esos puntos, ¿no? También como el teorema de Vitali y cosas de ese estilo, ¿no? Si yo tengo eso, bueno, aquí un poquito de talacha. Yo creo que me la salto. Sí, me la salto. O sea, aquí puedo definir los coeficientes, puedo hacer el análisis, créanme que puedo definir los coeficientes, es una combinación convexa, y lo que obtengo es que finalmente esta cosa está acotada por esa cosa, bla, 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 y resulta que si se satisface la epsilon aproximación, la propiedad de epsilon aproximación, yo puedo encontrar un parámetro tal que mi problema se parece, o sea, puedo mantener la física del problema bien amarrada, ¿no? Que es lo que quería desde el principio, ¿sí? La F, ¿dónde está la F de U? Ah, es una, piensa lo que es la norma L2 de la función U teta J. Son unos ciertos coeficientes que vienen naturalmente dados de esto. Vienen naturalmente dados. O sea, yo cuando calculo, yo tengo que calcular esta aproximación y tengo que identificar quién es F y quién es G. ¿Sí? Ahorita les enseño ejemplos concretos. Con eso va a quedar más claro. ¿No? Tengo esto y entonces tengo mis aproximaciones y lo que tengo es el teorema que me dice que, bueno, si esto satisface la aproximación, entonces el error es poquito. Y el teorema más importante es que me dice que si yo sé que el error es chiquito, las soluciones se van a aparecer, pero más importante,
En términos de la norma de variación total, las distribuciones de probabilidad posteriores van a ser parecidas. ¿Sí? Allá hay de un brinco cuántico. La demostración no es larga, pero es tecnicona. ¿Cuál es el punto importante? Que yo estoy demostrando que con mi modelo chiquitito de combinación convexa, etcétera, a medida que epsilon es el diseño, a medida que yo voy teniendo mi epsilon aproximación más chiquita, mis aproximaciones de la distribución de probabilidad van a ser cada vez mejores y mejores y mejores y mejores, ¿no? Entonces tengo un teorema que me dice que esto va a funcionar. ¿Sí? Donde, aquí lo que decía, una es la distribución aquí no le puse el post, pero la primera es del modelo exacto y la segunda es del modelo aproximado, ¿no? ¿Sí? Que eso es lo que estaba yo buscando, ¿no? Tener un teoremita que me dijera esto. ¿Sí? Muchos métodos que se inventa la gente no tienen estos teoremas. Y ahorita les platico un caso y van a ver cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, al refinar se obtienen mejores aproximaciones. Entonces, pues, ya nos inventamos, hicimos unos coeficientes, etcétera, y entonces ahora les voy a explicar unos ejemplos para ver cuál es la consecuencia de esto, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es mi método? Vamos a hacer un modelo de tomografía por impedancia eléctrica. Aquí un experimento muy bonito en el que pones un potencial eléctrico y mides la corriente del otro lado, o al revés, ya no me acuerdo. Y vas midiendo y lo que quieres es, inyectas corriente y mides voltaje. Entonces, con eso quieres identificar si tienes un objeto dentro o no, ¿no? Son imágenes experimentales. Y vamos a hacer tres problemas inversos. Y el primero va a ser, los primeros dos son en 2 dimensiones. El primero es determinar quién es el radio de esta cosa, una cosa dentro, midiendo en la frontera. O determinar también cuál es la conductividad de ese disco, conociendo el radio. Y la segunda es encontrar la motita ahí metida en el Y el tercero es determinar el radio, pero en un problema de 3 dimensiones. ¿Sí? Y aquí es donde, en el de 3 dimensiones, donde las cosas se ponen interesantes. En todos los casos vamos a resolver este problema de ecuaciones diferenciales, que es la divergencia de lambda veces gradiente igual a 0, con condición de Neumann. Un poco lo mismo, es un problema estándar. Muchos le dicen, es como el, ¿qué decía Rob? Decía, the fruit of the fly, ¿no? Es lo más estándar que puedes utilizar como modelo de ecuaciones diferenciales, lo más sencillito, ¿no? Vamos a implementar numéricamente en elementos finitos, una cosa que se llama FreeFEM para el que le interese, y luego el MSMC que usamos es el TWOC que desarrollaron Andrés y Fox, ¿no? Que es un MSMC. No entro más en detalles. Y entonces, a ver, rápido. Y para echar a andar este método tienes que hacer un par de cosas. Uno es, bueno, tienes la ecuación diferencial, tienes que definir quiénes son los parámetros, la lambda tiene esta forma, ¿no? Es 1 afuera en el anillo y vale 1 más ρ allá adentro. Tengo mis mediciones en el borde y determino, y lo que tengo que calcular es esta estimación. Esas son estimaciones típicas que hacemos de continuidad que hacemos en ecuaciones, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Que aquí yo puedo identificar la F esta que preguntabas es esta cosa de acá. En este caso es la norma L4 del gradiente de U. Salió eso, ¿no? Y la G, este es bien bonito porque es R menos R' a la 1/4. No es una distancia, ¿no? Todos sabemos que eso no es una distancia. Entonces no es una distancia. Pero ya con esto me permite calcular mis coeficientes y me permite implementar mi método, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando hago esto? Aquí voy a tratar de determinar las dos cosas, R y ρ. O fijo uno o fijo el otro. Y entonces, nada más varias cosas. Aquí el n es el número de elementos del surrogate. Es decir, estoy controlando la epsilon, ¿no? La epsilon propiedad, que tanto le estoy refinando. ¿Sí? Mientras más elementos, pues la epsilon es más chiquita, ¿no? Con 17 elementos, tarda 859 segundos para R, 855 para ρ. Y yo me sigo, ¿no? Y lo que veo a la derecha es precisamente la distribución de probabilidad que me queda a la posterior. Lo bueno es que en este problema tengo la solución explícita. Entonces, la posterior, es la primera gráfica. No, es que cambia la escala abajo, por eso se ve rara. No, la primera gráfica está mal. No, mentira. La roja es la de veras, con la solución explícita, y la azul es la que yo estoy calculando. Y pues claramente se ve que converge, ¿no? Y tengo un teorema que me dice que converge, ¿no? ¿Qué?
En estos que tengo así de kinder, sí, creo que la cota era 4. Acá era 4. Hay otros en los que no. En general no. Lo único, a ver, ¿qué es el experimento numérico que haces? Pues empiezas a refinar. Y vas viendo hasta que se estabiliza la distribución posterior y dices, ya acabé. ¿Cuál es lo importante? Correr todo el R fueron 9,880 segundos. Son 2 horas 45 minutos. Si yo hubiera hecho la implementación directa con FEM, tratando de hacer la simulación, para las 800,000 iteraciones que le metí, se hubiera tardado 3 semanas. ¿No? O sea, la mejor es como de 3 por 10 a la 2. Es 300 veces más rápido. ¿No? O sea, ya pasas de tener que esperarte una semana, o 2 o 3, a esperarte 2 horas, ¿no? ¿No? Esa es la parte donde empieza esto a ser interesante, ¿no? Todo lo otro es como mucho rollo. Pero ya los pesos y centavos, cuando uno se pone a tratar de resolver estos problemas, ¿no? Tenía yo un pobre alumno que sus corridas en el servidor eran de 5 semanas. Entonces echas a andar el proyecto y en 5 semanas te enteras si no la regaste. ¿No? Si hago la de hecho, no calculamos la de 129 porque para RAW converge mucho más rápido. ¿No? También ya no se movía la distribución, sale esa, ¿no? Entonces, se ve que reproducimos bien las distribuciones. Ahora voy a hacerles el de la, ¿cómo se llama? El de encontrar el puntito. Mis coordenadas, y lo que estoy buscando son el centro de dónde está este puntito, ¿no? Y en este caso, lo que me queda es esta diferencia en L4 de bla, 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 pero no es otra cosa que la diferencia entre los dos círculos. O sea, ¿cómo es? Siempre se me olvida, es el complemento, ¿qué es? Es la unión menos la intersección de los círculos, algo así. ¿No? ¿Sí, no? ¿Te gustó? Nunca tomé clases de geometría. Pero bueno, se puede interpretar, pero es una pseudodistancia, también es como una especie de distancia, ¿no? En este caso sí, pero es una distancia rara porque una vez que ya no se intersectan, la distancia es constante. ¿No? Entonces es una distancia como local. Eso es una cosa muy chistosa. Pero bueno, jala bien. Este caso, el diseño, nada más para que vean qué tipo de cosas hacemos. El diseño, estos son los puntitos sobre los que voy a calcular la solución de mi ecuación diferencial parcial. Por eso se tarda. Pero todos estos, la ventaja es que yo los tengo que calcular antes de correr el MSMC. Entonces los puedo paralelizar. Eso sí. Entonces le bajo los tiempos radicalmente, ¿no? Aquí es un poquito, ya no puse las distribuciones de probabilidad, pero es un poquito cómo se ve la manchita, ¿no? Que estamos detectando, ¿sí? Y se tarda 21 horas contra 136 días. ¿No? Ya estar 3 meses esperando, pues ya empieza a ser un poco un problema, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa con el de 3 dimensiones? ¿Por qué pusimos el de 3 dimensiones? Porque resolver una ecuación diferencial parcial en 3 dimensiones es costosísimo. ¿Sí? Ahí sí la gente trata de nunca resolver problemas en 3D, ¿no? Porque todas las matrices se vuelven gigantes, todos los problemas se vuelven tan grandes que es bien difícil hacer algo. Aquí está, calculamos R, se tarda hacer toda la corrida, hacer todos estos refinamientos que están viendo aquí, nos tardamos 5,132 segundos, que es como 1 hora 25 minutos, ¿no? Y se ve bien que más se está convergiendo, ¿no? Ya no se va a mover, puede haber errores, etcétera. El modelo completito directo hubieran sido como 650 días, o sea, 2 años. ¿No? Entonces ya esto empieza a ser más interesante, ¿no? Hay cosas que puedes empezar a pensar hacer problemas de diseño, hacer problemas de otro tipo, ¿no? Y el chiste es que todo esto viene con cuantificación de incertidumbre. No les estoy dando una solución puntual. La gráfica que les enseñé al principio con la parte experimental, estos cuates solo calculan una reconstrucción. Pero con esto puedes sacar distribución de probabilidad de que esa reconstrucción esté bien. ¿Sí? Y eso es, por ejemplo, en geofísica es una pregunta de todo el tiempo. Ellos miden en la superficie y les están diciendo qué está pasando a 80 kilómetros de profundidad. Nadie les cree. Entre ellos no se creen. O sea, hubo un artículo bien interesante donde 5 grupos distintos de los grandotes, los franceses, los de Caltech, los de Japón, usaron los mismos datos con sus técnicas
reprodujeron cuál era la estructura debajo del suelo en una zona y los tres tienen resultados completamente distintos. ¿No? Entonces, cuantificar la incertidumbre es importante, ¿no? En ese plan. ¿Qué más? Más así como general, ¿no? Ya voy a acabar. Pero pues, el modelo exacto tarda entre 3 semanas y 2 años, ¿no? Nosotros estamos entre 3 horas y 21 horas, ¿no? Esto puede ser entre 310,000 veces más rápido, ¿no? Esto es especialmente adecuado para las MCs muy largas. Cuando un problema es muy duro, el algoritmo converge muy lentamente. Entonces, si yo quiero otra cifra significativa, yo tengo que calcular 100 veces lo que ya calculé. ¿No? Eso es carísimo. Sí, más o menos, creo que es el número, creo que estoy bien. Sí, no. Otra sí, 10, porque es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces son 100 veces más. Pero eso significa 100 veces más tiempo. ¿No? Es terrible. Entonces, esto funciona muy bien como precalculamos todo, el algoritmo corre directo y, por ejemplo, en el modo de 3D, si la corrida fuera del doble, de 1,5 millones de iteraciones, el modelo exacto trataría 1,300 días y el Finley sería 1 hora 45, ¿no? Porque ya no evalúo toda la parte pesada, ya lo hice. Y entonces eso es como 1 millón de veces más rápido, ¿no? Entonces, digo, hay que encontrar cuál es el problema donde esto sirve, ¿no? Todos estos son ejemplos, medio perdón. ¿Qué más? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una interpolación física basada en la continuidad del operador de ecuaciones diferenciales. Ese es el punto. Es una medida de la continuidad con respecto a los parámetros. ¿Sí? No solo ajuste de datos. Hay muchos métodos que ajustan datos y de ahí tratan de sacarlo, ¿no? Tienes aproximaciones locales, no son modelos globales. Los pesos son analíticos, entonces como los puedo escribir explícitamente, corren rapidísimo, ¿no? Las garantías teóricas, ¿no? Tengo mi teoremita que me dice que eventualmente va a converger. Si yo veo la distribución de probabilidad converger, pues es que estoy convergiendo, ¿no? No es 100% seguro, pero bueno, es plausible. En este mundo del numérico, plausibilidad es suficientemente bueno. Podemos interpretar qué está pasando, ¿no? Porque tenemos con la estructura del problema y es muy eficiente computacionalmente, ¿no? 3, 4 órdenes de magnitud pues, empiezan a ser interesantes. Y aquí, bueno, yo les hice esta propuesta. Y como en toda plática aplicada, uno siempre tiene que hablar de inteligencia artificial. A fuerza. Si no, nadie te toma en serio ya. Aunque no la hagas, aunque vas a decir cosas malas, ¿no? Y entonces, el único algoritmo que conocemos, que hemos visto que es así como competidor de esto, es una cosa que se llama PINS, que son Physics Informed Neural Networks. Y lo que hacen es que adaptan una red neuronal para que sea como la solución del problema. La entrenas. Y una de las ventajas que tienen las redes neuronales es que todas las derivadas salen gratis. Calcular derivadas, bueno, gratis, pero el backpropagation, que es el algoritmo que usas para entrenarla, que calculas el gradiente, hace que tú puedas calcular cualquier derivada con respecto a cualquier parámetro muy eficientemente. Entonces, lo que hacen esta gente es se una red neuronal, se inventan una forma de calcular las derivadas y luego ponen como función de costo que se cumpla la ecuación diferencial. Y hacen resultados espectaculares. O sea, se ven cosas así preciosas, etcétera. Entonces, pues dijimos, vamos a competir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como todo buen problema de redes neuronales, no hay teoremas útiles. ¿No? Hay teoremas que te dicen que va a converger y que va a funcionar. ¿Cuándo? No sabes. ¿No? Lo pusimos a competir y esto es lo que nos salió. Y esto me parece que es interesante, estas grafiquitas. Y eso es así como, ¿cómo se llama? ¿Cómo decían? Prudencia de viajeros, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo cuál es la expresión. La solución analítica es la azul que ven en el lado izquierdo. Esto es para la R. Y la que salió con el PINS es esta. Haciendo exactamente lo mismo que hicimos. Y estuvimos meses entrenándola para sacar la mejor red neuronal que pudimos. Cuantifica mal la incertidumbre. Nuestro método sí convergía, sobreestima. El azul es la realidad, es con la solución analítica. El azul asume que es el objetivo, es lo que realmente deberíamos sacar. ¿Sí? Y el naranja es la solución utilizando las redes neuronales. Y haciendo el mismo procedimiento de utilizar eso en un MSMC para sacar la distribución de probabilidad, todo esto es lo que obtienes. Lo rojo es la distribución de probabilidad que tú saldrías utilizando
la red neuronal como algoritmo para aproximar tu solución a tu ecuación diferencial. En el nuestro eventualmente convergió, ¿no? Lo que mostré hace rato, y en este simplemente no logramos que saliera de ahí. Ahí se quedó atorado. ¿Por qué? Porque la red neuronal, piénsenlo así, de alguna forma lo que nosotros estamos haciendo es como teniendo un poquito el landscape, el panorama de la estructura de la ecuación diferencial a medida que yo muevo el parámetro. Está codificada en mi función g, está codificada en mis coeficientes, ¿no? Está metida ahí. Cuando tú haces la red neuronal no tienes eso. Es un pésimo, en ese sentido es mal interpolador. No me interpola cuando yo muevo los parámetros. ¿Sí? Tratamos de entrenarlas pensando en esa idea y nomás no lo logramos, nunca funcionó. Pero el chiste es que la interpolación que está haciendo la red neuronal no es suficientemente buena como para ver cómo se transmite la incertidumbre en el problema, digamos. Digamos que ese es un poquito eso. Y si lo haces al revés y tratas de encontrar ρ, resulta que ahora no sobreestima, sino subestima la incertidumbre. ¿No? Y eso es un problema, porque pues yo quiero esto para poder saber qué tan bueno es mi parámetro que estoy recuperando. La media la saca muy bien, ¿no? Y eso lo vemos en muchos ejemplos. Muchas de las cosas que se ven con pins son las medias y las medias para arriba y las medias para abajo. Lo que descubrimos es que en cuanto tienes normas grandes de los gradientes, el pins truena como ejote. Por zonas donde yo en una bolita yo calculo la norma del gradiente ahí, y si ese es más grande que cierta cosa, la aproximación de la red neuronal es muy mala. Y no encontramos nadie que haya resuelto eso. ¿No? Bueno, y no hay garantías de convergencia, etcétera, etcétera, y ya. Y pues corre igual de rápido que el nuestro, eso sí. Tarda lo mismo que el nuestro. Entonces, en eficiencia computacional estamos igual. Lo que pasa es que la certeza, pues no te da. Ahora, si lo quieres usar para calcular un solo estimador, una media, es una excelente opción. ¿No? Es muy fácil de implementar, no tienes que hacer cálculos extraños, casi la puedes desempaquetar y va a funcionar, ¿no? Y ya como me queda nada más un minutito, ¿qué hicimos? Pues hacer esta cosa 3 o 4 órdenes de magnitud. ¿Cuál es el problema? Aquí los engañé, ¿no? Estoy determinando 1 o 2 parámetros. Este método tenemos muchos problemas cuando la dimensión crece. Porque, ¿qué estás haciendo? Piensa en la epsilon aproximación, ¿no? Estoy teniendo que empezar a tener una buena cobertura de un espacio de muchas dimensiones. Entonces, estás trabajando eso para tratar de hacer algo que solo refina donde te interesa que refine. O sea, solo pones puntos donde quieres y demás. Es una cosa que estamos haciendo, que es el refinamiento adaptativo, y tenemos algunas ecuaciones diferenciales no lineales, ¿no? La teoría está así, pero hay que rehacerla. Y nada más, una cosa que me gusta mucho siempre mencionar en mis charlas estas aplicadas es una cosa que hacen, el Mateón es un centro de matemáticas aplicadas en Berlín, que es un centro virtual que junta a todas las universidades y el Instituto Ballestros y demás. Y dice que las matemáticas crean valor a través de nuevos conocimientos, obvio, soluciones óptimas y algoritmos eficientes, ¿no? Entonces, mucho de lo que por lo menos yo hago va precisamente en esas líneas, ¿no? Y ya. ¿Hay preguntas? Gracias. Nos comentaste que esto es para ruido aditivo, ¿qué tal si tuvieras un ruido multiplicativo u otros tipos de ruido? Sí puedes hacerlo, multiplicativo en algún caso. Tenemos un modelito para un caso, no lo hemos hecho, ¿no? Pero no tiene que ver, porque finalmente lo que estás haciendo es, ahí te cambia la definición de la verosimilitud, ¿no? Pero cómo evalúas f de teta, le da lo mismo, ¿no? Entonces, Gracias. esa parte no tiene problemas. Y mientras el problema sea lineal, todo jala bastante bien. ¿Y si Ya, no?
Estamos haciendo cosas como cosas donde tienes en el lado que tienes, no sé, U cuadrada, ¿no? En la ecuación diferencial, cosas así. Y lo que pasa es que el algoritmo que tenemos ahorita no es una maravilla, pero haces como una especie de linealización local, donde tienes que comparar entre las soluciones. Y de ahí construyes más o menos. Y jala. Nos falta un par de lemas para saber si va a jalar o no va a jalar. Gracias. Gracias, Toño. Está muy interesante tu charla. Mi pregunta más o menos va en ese sentido. ¿Se puede implementar esta misma técnica, por ejemplo, cuando le agregas dinámica? Estoy pensando en un ejemplo muy simple. Pongo a calentar leche, la temperatura es función del tiempo, llega un momento en que alcanza un umbral y cambio de fase. Que también ocurre, por ejemplo, cuando se quieren reparar algunas arritmias, lo que hacen los médicos es quemar la superficie del corazón para romper la onda viajera de electricidad. Y el problema ahí tengo entendido que cuando quemas de más puede haber un cambio de fase que es podría ser representado como una bifurcación. Un cambio de tiempo, en el tiempo y demás. Exacto. La respuesta corta es sí, depende de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, hicimos una implementación, estuvo muy bonito, había una cosa, ya estaban tratando ahí en el CIMAT, en Aguascalientes, de vendérsela a los que hacen coches. Resulta que cuando haces un coche, te pasas una placa de metal y lo pasas por un troquel y te hace la puerta, ¿no? Te hace toda la forma que tiene que tener la puerta. Pero donde van los tornillos a veces sale muy delgado. Y entonces, a veces sale muy delgado y cuando lo atornillan, cuando le ponen un tornillo con la alfombra, lo que le vayan a poner, si se rompe, tiran el coche. Porque los reprocesos son muy caros. Entonces le sale más barato agarrar el coche y tirarlo. Y tener a alguien revisando eso es muy caro. Entonces, la idea que tiene el CIMAT es, cuando sale del caliente, le pones una cámara térmica, ves cómo se enfría, y dependiendo del grosor, ya sabes en qué puntos te tienes que fijar, dependiendo del grosor, eso se enfría más lento, más rápido. ¿Cuál es el problema que nos contaron ahí en el CIMAT? Me gustó mucho porque su problema es que el algoritmo tardaba 3 horas en hacer el cálculo. Pues no lo puedes poner en una línea de producción, ¿no? Te tienes que esperar 3 horas con la puerta ahí, pues no se puede, ¿no? Lo implementamos y eran como 37 segundos. ¿No? Wow. No, pues está muy bien. Entonces, sí se puede, pero ya es un ejemplo práctico, ¿no? La cuestión del calor, sí, sin ningún problema. Cuando tienes cosas como la que estás mencionando, donde tienes leyes de conservación y cosas así, ahí son no lineales, ¿no? De entrada. Justo. Entonces, tal vez habría que ver si sobre la linealización y demás podríamos inventarnos algo parecido, ¿no? Y el problema fundamental es el teorema, ¿no? Porque inventarme algo y coeficientes y eso, fácil. El problema es tener el teorema que me garantice que lo que estoy calculando es lo que digo que estoy calculando, ¿no? Voy a hacer una pregunta rapidísima. Y bueno, en ese sentido y en términos de los planes que pusiste a futuro, cuando tienes no linealidad, en términos de bifurcaciones, ¿qué tal si los datos que tienes estás en una vecindad de una bifurcación? Y supongo que lo que haces es linealizar, que es lo que respondí al linealizar y te pones a comparar soluciones. Sí. Pero ¿cómo garantizas que agarraste la buena? Esa es justo la pregunta, que ese es el teorema que tenemos que demostrar, ¿no? Okay. No sé si ya, vamos a darle, no es cierto. No, sí, también, pero a ver, el punto aquí con eso justamente es, ese problema lo tienes independientemente, imagínate que tuvieras una computadora infinitamente rápida. Ese mismo problema lo vas a tener con o sin esto. Esto te va a ayudar a ver si le puedes dar la vuelta para hacerlo rápido, para empezar a hacer cálculos, ¿no? Pero eso de las bifurcaciones, ¿no? El nivel de precisión que necesitas para poder distinguir la bifurcación puede ser un problema, ¿no? Ahí tendrías que tener cosas un poquito más robustas, de comportamientos más globales. Y encontrar alguna especie de modelo sustituto. Esto es un ejemplo de un modelo sustituto, pero puede haber miles, ¿no? Puedes estar tratando de calcular algo y haces un calculito rápido que te dice, no, esto no va a servir, ¿no? Ah, pues ya está, lo rechazo de una vez, ¿no? Para MLMSMC. Eso ya sería suficientemente bueno, ¿no? O sea, la filosofía es esa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para en un algoritmo tan malo ahorrar tiempo donde se pueda? Y ahí lo de la bifurcación es de hecho, yo sé que es un problema que todavía nadie ha resuelto, según yo.
Aunque están usando redes neuronales para hacerlo. Yo creo que no va a jalar, pero bueno. Y otra cosa más rápido. Otra vez, estas cosas aplicadas. Las computadoras siempre escupen números, ¿no? Siempre voy a sacar una gráfica. ¿Me la creo? Pues ahí depende. O sea, si el riesgo es poco, me la creo. Si el riesgo es alto, ya es más, hay que tener más cuidado, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar algo. En los tiempos que nos diste para el subrogado de Finley, ahí no está incluido el tiempo que precalcular el modelo en los puntos del diseño. Ah, sí, también. Sí. Ya. Sí, Ok. una vez que lo tienes ya calculado, Sí. es una serie de vectores y una Ajá, serie ya. de coeficientes que los calculas en formas analíticas. Eso corre en... Por eso decía, cuando le duplico el tiempo, si hago el MSMS del doble, porque quiero más precisión, y esto que se iba de 650 a 1300 días, Ajá. esto sube solo 20 minutos, Sí. porque todo el precálculo ya lo tengo hecho. Ya. Y otra cosa que hacemos, obviamente, es no vuelvo a calcular lo que ya calculé, ¿no? O sea, vas haciendo el diseño y lo vas haciendo incremental, ¿no? Para ahorrar tiempo. Sí. Otra cosa que iba a poner. Pero entonces, esto del diseño sí está muy complicado para cuando el parámetro que quieres estimar es como una forma en el plano, como el problema que mostraste No tanto. tienes un obstáculo. No tanto, porque una forma la puedo aproximar con un spline de 5 parámetros, tal vez. Depende de Ok, qué tan ajá. complicada es Ya, lo que ya, yo espero de la forma. Y eso en cierto sentido es la información a priori también que le estoy metiendo al Ajá. modelo, ¿no? Si yo sé que puedo estimarla con Claro. o sea, Ya. todos estos problemas siempre acabas haciendo un modelo paramétrico, Ajá. ¿no? Modelos así globales son más complicados de generar, Sí. ¿no? Pero sí haces un modelo. Ajá. O sea, ya. Creo que o sea, en cierto sentido podría tener dimensión mucho más baja de lo que estaba imaginándome, Sí, ¿no? sí, muchas veces puedes bajarlo. Ahora, si me agarras una muestra de un material que sacaste del subsuelo, donde tienes una muestra donde hay muchas cosas mezcladas, ese problema es horrible. Porque tienes unas inhomogeneidades gigantescas. Y para ese problema sí necesito un montón de parámetros para describir el sistema, ¿no? ¿Hay alguna última pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, démosle las gracias a Antonio de nuevo.